Hola a todos, esperando que estén todos muy bien. Queremos darles la bienvenida al culto online de Vástago, Iglesia de Cristo. Estamos agradecidos que decidieran participar en este culto con nosotros. Hoy les invitamos a adorar a Dios. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Hola Vástago, hoy vamos a hablar de la muerte y también la vida. Y yo creo que hacemos todo lo posible para evitar pensar acerca de la muerte. Y de hecho, ahora estamos encontrando cada día más estrategias para extender la vida, o sea, evitar la muerte. Ahora hay gente que está hablando de convertirse en un cyborg, siendo mitad máquina, mitad carne. O científicos que ahora proponen modificaciones genéticas para poder extender la vida hasta 50 años más. O hasta gente que está en el proceso de, al morir, congelarse criogénicamente para algún día en el futuro cuando vaya a tener mejor tecnología para reanimarse. ¿Y por qué esa obsesión con extender la vida? Yo creo que es precisamente porque tememos a la muerte tanto. O sea, creemos que la muerte es el fin y que no importa lo que hagamos, moriremos cada uno.
no hay excepción. Y normalmente podemos evitar pensar en la muerte mucho, pero durante el coronavirus, esa pandemia, yo creo que hemos estado enfrentados con la muerte cada día más. O sea, vemos las cifras diarias de muertes, tanto en nuestra región, que al nivel del país, que al nivel mundial, ¿cierto? Y me acuerdo que en algún momento de hace varios meses, el tema de la pandemia o coronavirus se convirtió en algo real para mí. Porque es una cosa saber qué está pasando, pero es otra cosa conocer a alguien. Y un amigo querido de Santiago, un hermano de la iglesia, Pedro Sánchez, se enfermó. Y de hecho estuvo muy grave. Solamente podía respirar con ayuda de la máquina. Y estaba así durante un mes en coma, respirando solamente con ayuda de la máquina. Y los médicos dijeron que era muy poco probable que sobreviviera. Y después de todo ese tiempo, por fin, Pedro logró vencer con la ayuda de Dios, gracias a Dios, al coronavirus. Y por lo menos a la muerte por un tiempo. Y sabes que el Evangelio de Juan habla mucho de la muerte y la vida también. Desde el primer capítulo hasta el final, vemos que estos son dos temas súper importantes. Y además, Juan está hablando de la lucha entre la muerte y la vida. Y cuando llegamos a nuestro texto en Juan 11, hoy, Jesús está cerca de la muerte. Él sabía que muchos tenían ganas de matarlo. Y en el capítulo 10 ya leímos que los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas, para matar a Jesús. Porque así Jesús sabía que se le acercaba la muerte. Y también al comenzar el capítulo 11 encontramos que hay una situación muy grave, que un gran amigo de Jesús estaba por morir. Mensajeros habían llegado de Lázaro, de su ciudad, a donde Jesús para decirle: Maestro, Señor, tu amigo querido está enfermo. Y seguramente Jesús estaba acostumbrado a escuchar noticias de mucha gente enferma. Pero eso era un caso distinto, porque era un gran amigo de Jesús, una persona conocida, muy cercana. Y el problema era que Jesús estaba lejos de Lázaro. Jesús estaba a más de 30 kilómetros de donde Lázaro. Pero Jesús proclamó en ese momento que la enfermedad de Lázaro no iba a terminar en muerte, sino a de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios, o sea, Jesús. Y debido a esa proclamación de Jesús, esperaríamos que Él fuera al tiro para sanar a Lázaro, sabiendo que estaba grave, sabiendo que estaba cerca de la muerte. Pero Jesús esperó 2 días antes de partir a visitar a Lázaro. Y hasta en el momento en que estaba por comenzar su viaje, los discípulos de Jesús le dijeron: Jesús, no vayas. Es muy peligroso. Sabe que mucha gente quiere matarte. Entonces, ¿cómo puedes volver a Jerusalén, cerca de Jerusalén, Betania, donde está Lázaro? La gente te va a matar, Jesús. Y Jesús les dijo, les reveló que Lázaro ya estaba muerto. Y dijo: me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Es un poco misterioso lo que está diciendo Jesús en ese momento. Pero 4 días después de la muerte, Jesús llega a Betania, donde Lázaro. Y al llegar, Marta, la hermana de Jesús, de Lázaro, llega a donde Jesús para recibir a Jesús. Eso es lo que le dice en Juan 11, 21 en adelante. Dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo:
Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees eso? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tiene que venir al mundo. Y después de esa visita breve o esa conversación breve con Marta, María también, la otra hermana de Lázaro, viene a Jesús a saludarlo y le repetía lo mismo. Si hubieras estado aquí, Jesús, mi hermano no habría muerto. Y Jesús, muy conmovido, está llorando al escuchar eso de María. En su luto, ahí, con esa tristeza profunda de haber perdido a un amigo, Lázaro. Y después de ese llanto, Jesús preguntaba por dónde habían sepultado a Lázaro, dónde está la tumba. Y entonces iba en camino a visitar el sepulcro de Lázaro. Y por mientras, mucha gente había llegado a estar con María y Marta después de la muerte de su hermano Lázaro. Mucha gente ahí para consolarlas. Y esa gente escuchamos mientras que Jesús andaba a la tumba. Esa gente que decía, o sea, Jesús, que dio la vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Eso es lo que está pasando por la mente de Jesús al estar en la tumba de Lázaro. Y encontramos en el versículo 38 a Jesús al lado de la tumba. Dice, otra vez muy conmovido, Jesús se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Y Jesús le contestó, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas, y la cara envuelta en un lienzo. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Por eso creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María, que vieron lo que él había hecho. Encontramos que al final de esta historia, las palabras iniciales de Jesús fueron verdaderas. La enfermedad de Lázaro no terminó en muerte, sino en resurrección. Y esta resurrección sirvió para glorificar a Dios y también a Jesús, el Hijo de Dios, para que todos creyeran en Él. Y muchos sí creyeron en Él. Pero quiero volver a un momento central en este texto. Yo creo que este es el momento precisamente central del texto, cuando Jesús le dijo en el versículo 25 a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y luché mucho esta semana y la semana pasada cuando estaba preparando este mensaje con esa frase, yo soy la resurrección y la vida. Y mi pregunta básica era, ¿qué significa ese? ¿Qué quiere comunicarnos Jesús al decir, yo soy la resurrección y la vida? ¿Y qué significa para nuestras vidas? Y primero, después de pensarlo y escuchar y orar mucho, quiero destacar que Jesús dijo que Él es la vida. Eso me hizo reflexionar en que Jesús es el creador del mundo. O sea, que Jesús tiene todo poder y nada existe ahora que no fue creado por Jesús. Jesús es el que está sobre la creación. Así tiene el poder sobre la vida. Y por eso Jesús puede decir, sí, yo soy la vida. Y también Jesús dijo, yo soy la resurrección
Y eso es que Jesús no solamente tiene poder para resucitar a los muertos. Jesús dice, yo soy la resurrección. Y cuando hablamos de la resurrección, Jesús está hablando de la esperanza de vivir. O sea, de tener vida de nuevo. A ser levantado de la muerte, a vivir de nuevo una vida de nuevo. Es vida en un nuevo cuerpo. Está hablando de vivir al final para siempre. La vida permanente. El nuevo cuerpo en la nueva tierra. Que es la nueva creación de Dios al final en justicia. Así en este texto Jesús demuestra la verdad de cada proclamación que hizo. Cuando dijo que la enfermedad de Lázaro no iba a terminar en muerte. Tenía razón, porque terminó en resurrección. Y además cuando dijo, yo soy la vida y la resurrección, eso es lo que hizo al resucitar a Lázaro. Comprobó su poder sobre la muerte, que Jesús es la resurrección. Jesús es la vida. Y además, la muerte y la resurrección de Lázaro por Jesús es una señal, anticipando la muerte de Jesús en la cruz y su propia resurrección. Entonces, cuando Jesús resucitó a Lázaro, estaba contestando a cada persona en el texto que había dicho, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O la gente que andaba diciendo, que dio vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que no muriera Lázaro? Jesús les dijo, sí, yo tengo poder para sanar a la gente, pero también tengo aún más poder, tengo aún más autoridad. Yo tengo la autoridad y el poder para resucitar a la gente, dar vida de nuevo. Y no importa si la persona está en la tumba un día, una semana, un mes o años. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida, dice Jesús. Está contestando a todas esas inquietudes, todas esas dudas. Y todo eso con el fin de que la gente creyera en Él. Y debido a la resurrección de Lázaro por Jesús, mucha gente creyó en Él. Mucha gente afirmó lo que Marta ya había dicho por fe antes de ver la resurrección de su hermano. Cuando Marta dijo, Señor Jesús, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y en la introducción yo dije que la muerte tendría la última palabra para todos. Pero eso no es cierto si creemos que Jesús es la resurrección y la vida. Jesús murió, pero la muerte no pudo contenerlo, porque Jesús es la resurrección y la vida. Y si una persona como Jesús ha vencido a la muerte, Él ha abierto la puerta para que cada uno de nosotros que creyera en Él tendría vida de nuevo, para que cada uno de nosotros pudiera resucitarnos a través del poder de Jesús. Si creemos en Él, nosotros también seremos resucitados con Él. Este es un texto de esperanza, un texto que podemos aferrarnos a este texto en los peores de los momentos. Porque cuando creemos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, cuando creemos que Jesús es la resurrección y la vida, tenemos esperanza. No ponemos nuestra esperanza en la fuente de juventud, ni en congelarnos de forma criogénica, ni en la modificación genética, ni en ninguna otra forma de extender la vida, porque no tememos a la muerte. Porque sabemos que Jesús es la resurrección. Sabemos que Jesús es la vida. Y en Él no tenemos que temer a la muerte, porque sabemos que vamos a resucitar, vamos a tener vida para siempre, vida permanente. Creer en Jesús resulta de unirnos a Él por el bautismo. Como dice Pablo en Romanos 6, que hemos sido sepultados en Él, en el agua por el bautismo, y resucitados para vivir una vida nueva.
Y si hemos pasado por ese proceso, si creemos en Él, hemos puesto nuestra confianza en Él, nos hemos bautizado en Él para vivir una vida nueva, así participamos en Él, tanto en su muerte que en su resurrección. Y tal como Jesús, nuestra resurrección será física, corporal, que vamos a tener un cuerpo nuevo. No es que vamos a ir al cielo como un fantasma o un espíritu, algo. No, tenemos la promesa de un cuerpo nuevo para vivir para siempre en la tierra nueva, con el cielo nuevo de Dios, estando con Dios para siempre. Esa es la esperanza cristiana. No ir al cielo como fantasma al final, o en nuestro espíritu, o con algo como alma, sino que vamos a tener un cuerpo nuevo, renovado, para estar con Dios para siempre. Esa es la buena noticia, que Jesús es la resurrección y la vida, que nos promete todo eso. Que viviremos para siempre morando con Dios en la nueva creación. Que vamos a disfrutar la plenitud de nueva creación con Dios en nuestros cuerpos resucitados. Porque si creemos en Él, Jesús ha asegurado nuestro futuro a través de su resurrección y su vida. Y si creemos en Él, no tememos a la muerte nada. Porque la muerte nunca va a tener la última palabra en nuestra vida. Porque Jesús dice que la última palabra cuando estamos en Él es vida. Entonces ahora vivimos con esperanza y celebración. Porque hasta en los momentos más graves, más complicados, en medio de pandemia, cuando estamos bajoneados, cuando estamos sufriendo, podemos proclamar que Jesús es la resurrección y la vida. Y por lo tanto nuestra vida ahora es una celebración de la vida que Dios nos ha regalado. Ahora y para el futuro. Porque esta es la celebración de vida ahora en Jesús, pero también la celebración anticipada de la vida plena, pura, buena, que nos espera en la resurrección, cuando vamos a estar en íntima comunión con Dios. Entonces tengo esta pregunta de aplicación. Es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Crees en Jesús? ¿Realmente crees en Jesús? Porque tenemos muchas razones por las cuales creer en Jesús. Jesús nos dijo que Él es la resurrección y la vida, y después lo comprobó. Tanto por resucitar a Lázaro, muerto hace 4 días, que salió de la tumba viviendo de nuevo como si fuera nada la muerte. Pero también Jesús comprobó que es la vida y la resurrección, porque Él al tercer día resucitó. Murió en la cruz y después de 3 días volvió a vivir para siempre. Y al estar en Él podemos hacer lo mismo. Tenemos mucha evidencia, la evidencia suficiente para creer en Él. Pero quiero aclarar lo que es creer en Él. Porque creer en Jesús no es solamente una idea. O decir, sí, afirmo esa idea. Sí, es mi mero asentimiento y así voy a estar con Jesús. Sí, como si tuviéramos que firmar un contrato que dijo, sí, conceptualmente pienso que sí, Jesús resucitó. Es el Mesías, es el Hijo de Dios. No es así. La creencia en Dios es confiar plenamente en Él. Es entregarle toda nuestra vida. Porque eso es lo que Jesús pide de nosotros. Cuando hizo todo eso para que la gente creyera en Él, estaba pidiendo cada parte de la vida. Y nos pide a nosotros cada parte de nuestra vida. Las partes buenas y las malas. Las partes que son públicas y todo el mundo conoce. Y las partes privadas, guardadas en secreto, que no queremos que nadie sepa. Esa es parte de nuestra vida. Jesús está pidiendo cada parte de nosotros. Y creer en Él es rendirte por completo a Él, a su servicio. Decir que cada parte, el rincón más escondido que no quiero entregarte, Jesús, te lo entrego. Porque sé que tú eres la resurrección, tú eres la vida, solamente hay vida en ti, solamente hay esperanza en ti, solamente hay lo bueno en ti. Tú tienes todo lo que necesito. La salvación solamente viene de ti, Jesús. Creo, por eso, por lo tanto, debido a mi creencia en ti, confío en ti tanto que te entrego todo para que me limpies, para que me libres, para que me des vida nueva en ti.
Entonces hay 3 cosas que quiero enfatizar hoy. Primero, esa pregunta, ¿crees en Él? Y si crees en Él, la segunda parte, el segundo paso, es reflexionar en lo que significa que Jesús es la resurrección y la vida. Cuando estamos bajoneados, cuando estamos cansados, cuando estamos desesperanzados, que tomemos algunos momentos, cuando estamos alegres, pero que esta semana tomemos momentos cada día para reflexionar, Jesús, tú eres la resurrección, tú eres la vida, y sentir el peso de eso. Porque esa declaración fundamenta nuestra esperanza, que en Jesús tenemos la seguridad de la resurrección de nuestros cuerpos, para disfrutar vida eterna con Él. Y por último, quiero invitarles a celebrar. Imagínense la fiesta cuando Pedro, después de un mes en coma, después de 2 meses en el hospital, volvió a casa, que la gente dijo, pensé que iba a morir, pero está vivo de nuevo. Imagínense la fiesta, imagínense después de 4 días en la tumba, cuando todo el mundo pensó que ya Lázaro está muerto y no va a volver a vivir. Esa esperanza, con esta esperanza, regocijémonos, porque nuestro Salvador es la resurrección y la vida. Estamos invitados a celebrar eso. Cuando leemos que Jesús es la resurrección y la vida, eso significa que los que creen en Él siempre tendrán vida. Jesús ha vencido a la muerte. La tumba está vacía. Jesús vive y nosotros vivimos en Él, tanto ahora que para siempre. Tenemos esa promesa segura. Entrégate entonces a Él. Cree en Él. Aférrate a la esperanza que hay en Jesús, porque Jesús es la resurrección. Jesús es la vida. Disfruta la vida en Él. Vive sin miedo en Él. Celebra la promesa segura de nuestra resurrección en Él, porque Jesús es la resurrección y la vida. Entonces les invito a reflexionar, a cuestionarte. ¿Creo en Él? ¿Cuál parte de mi vida estoy tratando de evitar de entregarle a Él? ¿Dónde necesito crecer para entregarme completamente a Jesús? Porque solamente hay vida en Él. Y al creer en Él, que reflexionemos en lo que significa tener vida en Él, que nuestra esperanza está en Él, que siempre tenemos por qué esperar. Porque Jesús es la resurrección y la vida. Y después, el último paso es celebrar todo lo que Jesús nos entrega, porque Él es la resurrección. Él es la vida. Y cuando estamos en Él, estamos con certeza de que vamos a vivir esa vida resucitada con Él, disfrutando para siempre la presencia gloriosa de Dios en nuestros nuevos cuerpos, en el nuevo cielo, la nueva tierra, que es mucho mejor de lo mejor que podremos imaginar. Celebremos porque Jesús es la resurrección. Celebremos porque Jesús es la vida. 1, 2, 3 y...
de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Buenos días, Vástago. Hoy les quiero compartir un mensaje antes de tomar la Santa Cena. Este tiempo para mí ha sido difícil, este tiempo de cuarentena, porque me he sentido confrontada por mis debilidades y mis limitaciones, mis pecados, quizás porque no haya tantas distracciones como normal. Y las circunstancias son un poco estresantes. Pero me he sentido súper mal en algunos momentos, como frustrada con mí mismo por no poder ser mejor persona. Pero unos versículos que me han animado mucho durante este tiempo les quiero compartir hoy, de 2 Corintios 12, 7 a 10. Aquí habla Pablo, dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, yo compartí estos versículos porque quizás muchos, como Pablo, hayan rogado que Dios les quitara algo, alguna espina. Podría ser una enfermedad, un dolor físico, una circunstancia difícil como problemas económicos debido a la pandemia, o otras debilidades, porque todos tenemos debilidades. Y yo también he pedido a Dios que me quitara ciertas cosas. Pero a veces la respuesta es: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y pensando en eso también me hizo pensar en la cruz. Que la cruz cuando Jesús fue a la cruz no fue un símbolo de gloria. Y bueno, más bien fue un símbolo de debilidad y de vergüenza. Y cuando Jesús murió en la cruz, Él sufrió mucho dolor, y antes también había quitado a Dios que si fuera posible le quitara esa copa amarga que tenía que tomar. Pero la respuesta fue no. Y la gracia de Dios fue suficiente para cubrirlo en ese momento. Entonces, pensando en la cruz y lo que significa que a través de la muerte, a través de la debilidad, Jesús fue glorificado, Dios fue glorificado, igual nos perfecciona a través de nuestras debilidades.
y somos fuertes cuando somos débiles. Si están sufriendo algo ahora y Dios no te lo ha quitado, ese dolor, esa espina, espero que podamos decir juntos, tu gracia, Dios, es suficiente. Y podemos ir a la cruz con Jesús, participar en su muerte y también en su resurrección. Porque eso es la prueba de que sí, eso es verdad. La gracia y el amor de Dios son suficientes para quitarnos cualquier dolor o para ayudarnos a pasar por eso. Entonces, mientras tomemos juntos la Santa Cena, comemos el pan, tomamos el vino, que recordemos que la gracia de Dios abunda y nos cubre en cada momento. Y no podemos ser perfectos y no debemos regocijarnos cuando somos fuertes, sino regocijarnos de que en nuestra debilidad, cuando vamos a la cruz a morir a nosotros mismos con Cristo, en eso Dios es glorificado, nos cubre con su gracia y nos da todo lo que necesitamos. Oremos antes de tomar la Santa Cena. Padre Santo, gracias por la cruz y todo lo que eso significa para nosotros, que Jesús venció la muerte, venció el pecado y así recibimos tu gracia. Y eso nos basta en momentos de debilidad y sufrimiento, como muchos están viviendo en este momento. Y yo pido que podamos estar conscientes de tu gracia y amor esta semana y siempre, y abrirnos a recibir plenamente lo que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, ahora antes de hacer la ofrenda, también quiero compartir un pensamiento. Para mí, ofrendar es confiar de que Dios va a proveer el pan de cada día, lo que necesito en cada momento, y yo puedo soltarme de algunos recursos confiando de que Dios siempre me va a dar lo que necesito y su provisión va a ser suficiente. Y durante este tiempo espero que todos hayan visto la provisión de Dios y que esta iglesia haya sido una fuente de esa provisión
y que siga haciendo eso. Pero para hacer eso tenemos que seguir confiando y dando a Dios para que Él multiplique nuestras pequeñas ofrendas, para que alcance para todos, para que sea suficiente. Y Dios es bueno, es poderoso y es generoso con nosotros. Y yo sé que puede hacer milagros con poco para que todos tengan lo que necesitan. Entonces, bendiciones, que les vaya bien esta semana. Chao, chao. Bueno, gracias por conectarte con nosotros esta mañana a participar en el culto online de Vástago Iglesia de Cristo. Y bueno, para terminar, quiero recordarnos que nuestra misión como iglesia es ser y hacer discípulos de Cristo para la gloria de Dios. Y parte de ser un discípulo de Cristo es hacer la vida en comunidad. Y yo creo que hoy en día lo necesitamos más que nunca, pero es tan difícil, ¿cierto? Porque no podemos vernos como cara a cara y no tenemos como las costumbres que teníamos delante de reunirnos todos juntos los domingos. Y a la vez yo creo que es tan importante que sigamos conectados. Entonces por eso pido que cada uno de nosotros, como sacamos nuestros celulares, entonces que tengan la mano, y yo sé que como algunos de ustedes están pensando si puedo sacarlo durante el culto, algunos ya están pensando que ya tenían ahí, y pido que en este momento que deja que alguien venga a la mente de la iglesia, una hermana, un hermano, y especialmente con alguien con quien no has hablado en un buen tiempo. Y cuando llega a la mente esa persona, pido que lo escriban. Ahora mismo. No espera hasta más tarde, pero lo escriban. Un mensaje de ánimo, un mensaje de cariño, pidiendo si hay algo que pueden orar, para programar un momento para tomar un café por Zoom. Y yo creo que lo que pasa muchas veces, especialmente ahora mismo, quedamos con buenas intenciones. Pensamos en alguien, pero no tomamos el paso de realmente contactarnos con ellos. Entonces, para ser un discípulo de Cristo, hacemos la vida en comunidad. Entonces, aprovechen esta semana de poder contactar a alguien y ojalá más personas, pero empezamos con una persona esta mañana y celebramos la resurrección y la vida que tenemos en Cristo. Amén.